el canal de Neurocirugía TV. Tenemos día 2 del Congreso de Neurocirugía Pediátrica con director Gris. Y hoy tenemos el neurocirujano de Ciudad de México, Jaime Diego Pérez Ramírez. Él va a hablar de cirugía estereotáctica en tumores cerebrales. Y déjame introducir primero el panel. Hola, Patty. Buen día, John. Buen día a todos los presentes. Muy contenta de estar aquí con tan excelente profesor como el doctor Diego Pérez. Espero que les guste esta charla y bienvenidos a toda Latinoamérica. Bienvenidos. Patty es un miembro de este grupo ahora. Y Gris, ¿cómo está hoy? Hola, buenos días. Soy Griselda Ramírez de la Ciudad de México. Bienvenidos a todos a participar con nosotros en este segundo día de nuestro congreso en línea. Bienvenidos, Gris. Y Marco, ¿cómo estás hoy? Buenos días, mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Marco. Ok, Diego, es su charla. Gracias. Bonito Bolivia también, por cierto. ¿Puedes decir dónde está y todo esto? Aquí ya lo agrando un poco para que se vea un poco mejor. Okay. La intención de mi plática en realidad es así como dar algunos aspectos generales, muy poquitas cosas sobre el asunto de algunas diferencias sobre la pediatría, y en realidad lo que me gustaría más y mi intención es como discutir un poco más sobre sus experiencias con niños o que hagan preguntas que yo con todo gusto contestaré respecto a la experiencia que hemos tenido acá en México, ¿no? Y bueno, por supuesto, perdón, agradecer tanto a John como a Griselda el que me hayan invitado y los felicito además por la realización del Congreso. Bueno, la cirugía estereotáctica, como ustedes saben, es un tipo de cirugía dirigida. La verdad es que inicialmente la distinción entre la tridimensionalidad y tener coordinación era sumamente complicada, y pues porque las mentes de los médicos que iniciaron el trabajo era bastante brillante, incorporaron rápidamente la tecnología de los rayos X y las referencias de imagen, pues se pudieron hacer las correlaciones entre esta situación de tener coordenadas con estas referencias. Prácticamente todos los sistemas iniciales tenían, pues primero algunos mapas anatómicos un poquito primitivos, y algunos otros tenían también, ¿cómo les diré? Como en el caso, por ejemplo, de este aparato que estamos viendo ahorita, que era el de Horsley y Clark, mucha complejidad, ¿no? Lo que hubiera implicado también que en ese momento, si nosotros fuéramos neurocirujanos y quisiéramos hacer algo, tuviéramos que entender muy bien conceptos matemáticos, además de saber neurocirugía y de conocer anatomía. Entonces, la verdad es que el trabajo que hicieron todos los neurocirujanos paulatinamente en diversas partes del mundo, particularmente Chalterbrand y, ¿cómo se llama el otro? Talerac, son los más importantes, creo yo, al establecer los mapas anatómicos con referencias milimétricas para poder establecer un estudio formal y que la gente que se dedicara a hacer cirugía funcional tuviera un conocimiento previo que pudiera después establecer como una base de atención clínica. Una atención especial merece el maestro Lexell, quien en una etapa muy temprana también de la aplicación de la radiación como un método clínico de tratamiento, se le ocurrió hacer ese casco maravilloso, ¿no? Esa cúpula maravillosa que por tantos años ha prevalecido como uno de los sistemas más precisos y más eficientes para el tratamiento de las lesiones, como es su famoso Gamma Knife. Obviamente, en analogía a esto y entendiendo los sistemas que fueron haciéndose después con arco centrado, pues entendió que la capacidad también de los aparatos de radiación con los que contamos actualmente, que son basados en rayos X,
podrían ser sujetos también de coordinación por computadoras para poder llegar a algún sitio. Las referencias de comisura anterior y comisura posterior siguen siendo válidas para las lesiones centroencefálicas como referencia y el doble chequeo que estamos obligados a hacer cuando hacemos cirugía funcional. Comprendo que yo soy uno de los promotores, pues, de que se procure utilizar la menor cantidad de referencias que no sean útiles y tratar de volver lo menos complejo posible cualquier procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el checar nunca va a estar de más. Entonces, hoy por hoy no tenemos ninguna manera de sustituir la garantía que nos da hacia las lesiones que están muy cercanas al tercer ventrículo y la parte superior del tallo cerebral, si no es con el tomar la referencia de la comisura anterior y la comisura posterior. Ya haré algunos comentarios cuando lleguemos un poquito a la aplicación de navegación sobre a qué me refiero también con esta, tal vez, situación innecesaria de tomar en algún punto estas referencias. Bueno, como ustedes saben, hay muchísimos sistemas. Yo voy pasando aquí las diapositivas y vamos viendo de distintos sistemas. En Centro Médico Nacional, siglo XXI, bueno, antes no se llamaba así, solamente se llamaba Centro Médico Nacional, se empezó a realizar cirugía estereotáctica aproximadamente en el año 78, y el que empezó a hacer eso fue el doctor de Anda. Y este doctor de Anda trabajaba con un sistema que aprendió en Alemania, que era el sistema de Mondinger. Basado en ese sistema de Mondinger se hizo el sistema de Leibinger-Fischer, el Zamorano-Duhovny. Y ese aparato llegó en 1992 a los dos hospitales, tanto al Hospital de Pediatría como al Hospital de Adultos, al Hospital de Especialidades allá en el Centro Médico, y sobrevino un cambio muy importante en la utilización de la estereotaxia. Cambió radicalmente la forma en la que nosotros veíamos las cosas, que creo que es el impacto más grande que tiene la estereotaxia, el hecho de que uno pueda planificar con mucho más cuidado, con más detenimiento la trayectoria y disminuir la probabilidad de lesión en los pacientes. Y como este aparato también ya venía con ciertos aditamentos, unos separadores que son idénticos a los rinoscopios de los otorrinos, y también una cánula que es muy similar a los aditamentos que están haciendo hoy, ¿cómo se dice? Improvisados, ¿no? Por nosotros los latinos, con jeringas, como cánulas, pues, para realizar canales de trabajo y poder realizar revisiones y aspiraciones de lesiones. Pues esto cambió mucho la visión, particularmente que yo tenía de la manera de hacer la cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de hacer una cirugía estereotáctica? Pues el que haya lesiones cerebrales profundas, generalmente lesiones muy centrales, diencefálicas. En algunas lesiones donde uno puede discutir si la cirugía es apropiada o no, particularmente aplicable a los tumores de la región celar y pineal, donde, pues, supongo, no sé si en sus países, pero acá todavía siguen discutiendo los oncólogos si es apropiado tener tejido o no, si bastan los marcadores tumorales, si, etcétera, ¿no? O en Latinoamérica, en realidad, resulta muy común el hecho de tener lesiones que se pueden confundir. Por ejemplo, Griselda tiene al menos un par de pacientes que tuvieron abscesos y que habían sido diagnosticados como portadores de tumores gliales de alto grado. Entonces, en los países donde tenemos un grado de desarrollo menor y donde las posibilidades de complementar diagnósticos a veces son menores, pues se vuelve una muy buena indicación el hacer la cirugía estereotáctica para una toma de biopsia. Las lesiones en donde la cirugía abierta es discutible, pues indudablemente, por ejemplo, las lesiones que están localizadas hacia la parte externa del tálamo, hacia la parte lateral, no hacia la mesial, siempre serán un blanco muy difícil, extremadamente complejo, con alto riesgo de lesión,
y es una lesión en donde pues, la mayoría de la gente diría que una cirugía abierta definitivamente no estaría indicada. Hoy por hoy, pues ya tenemos, por ejemplo, el ultrasonido, que nos permitiría el poder hacer una toma de biopsia dirigida, pero sigue siendo de más riesgo que utilizar la estereotaxia. Las lesiones que se asocian a pacientes que tienen condiciones generales graves son comunes. A mí me tocó vivir la experiencia en el 93 y 94, que fue que realicé mi tesis de neurocirugía, en la que no había posibilidad de establecer diagnóstico con facilidad en pacientes que tenían VIH, y los pacientes en esa época, dado que apenas estaban empezando a utilizarse los antivirales, en general llegaban en condiciones deplorables. Era verdaderamente difícil tener un paciente en buenas condiciones de nutrición, sin otra infección que estableciera una comorbilidad. Y esas son pacientes que específicamente pueden tratarse con este tipo de tecnología. Obviamente, con el tiempo se fue siendo más claro que tanto la endoscopía como la estereotaxia nos proporcionan una técnica de acceso que con frecuencia es menos riesgosa para establecer diagnóstico y tratamiento que una cirugía abierta. Entonces, si uno evalúa y pone sobre la balanza, ¿no?, qué es lo que conviene más, pues si es menos riesgoso hacer estereotaxia, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas al momento de llegar al inicio de la cirugía estereotáctica? Estas dos que estamos viendo aquí, ¿no? Las lesiones vasculares, es decir, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, eran así contraindicados en los años en los que yo empecé a trabajar con la estereotaxia. Hoy sabemos que no es real, que dado que se han diversificado las aplicaciones de la estereotaxia con el llegado de la neuronavegación, pues las lesiones vasculares se vuelven un blanco bastante bueno, tanto para tener una trayectoria más segura y más corta, como para la verificación también de puntos donde sabemos que los vasos sanguíneos, por ejemplo, los de drenaje venoso profundo, serán más difíciles de localizar, y esto nos puede dar una garantía de que estamos avanzando en forma correcta. Las lesiones con efecto de masa a mí me parece que deben ser consideradas todavía como lesiones que no deben trabajarse con la estereotaxia. No hay indicación en general. Regularmente las lesiones que tienen gran volumen pueden ser abordadas por medios tradicionales, y las tomas de biopsia regularmente no están indicadas. En condiciones premortem, cuando es imposible realizar un procedimiento quirúrgico, podría tal vez estar indicado el hacer una toma de biopsia, y solamente para fines diagnósticos, si es que por alguna razón fuera indispensable. Pero para mí sigue siendo una contraindicación indudable. ¿Qué ventajas tiene la estereotaxia sobre otras metodologías de trabajo? Pues que tenemos un acceso que es exacto. Prácticamente no hay un método de estereotaxia que nos dé una exactitud mayor de 1 milímetro. O sea, todas son, la exactitud es menor de 1 milímetro. Prácticamente todos los sistemas en la actualidad nos proponen una variación del blanco que es de 0.1 a 0.3 en prácticamente cualquier metodología que utilicemos, cuando lo checamos con un fantasma o cuando se verifica por imagen. Y el tiempo quirúrgico efectivo siempre es más corto. La verdad es que hacer una cráneo pequeña para hacer una craneotomía dirigida, pues sí, reduce mucho el tiempo de cirugía, y el llegar directamente a la lesión, la verdad es que es mucho más conveniente. Cuando yo empecé a trabajar con este tipo de procedimientos, utilizando los espéculos que les acabo de comentar, pues una cirugía convencional nos llevaba aproximadamente unas 4 horas y media para quitar un glioma talámico por un acceso transcortical,
Y utilizando estos aparatos que les comento, pues regularmente la cirugía nos llevaba unas 2 horas y media, 3 máximo. El tiempo de estancia en quirófano es increíblemente distinto y la manipulación del tejido cerebral también. Y bueno, yo no sé si en su entrenamiento les pasó alguna vez con algún médico un poco descuidado, pero a mí me tocó llegar a ver corticotomías que empezaban en 2 centímetros y cuando terminábamos la cirugía teníamos aperturas de 5. Entonces, pues eso implica una posibilidad enorme de lesión que se controla mucho con el equipo de estereotaxia. Entonces, el comentario va con relación a esto, ¿no? En el que reducimos mucho la lesión tisular cuando utilizamos la estereotaxia. Evidentemente, si es una biopsia, pues mucho más que una manipulación por cirugía, pero el guiar la cirugía con estereotaxia también reduce esa lesión. ¿Qué desventajas tiene la estereotaxia? Bueno, pues que alquilarlo o comprarlo es muy costoso. Cada vez hay aparatos más baratos. Ahora ya hay modelos de bajo costo de hechura brasileña o china que poco a poco desplazan, ¿no?, a la tecnología europea y estadounidense, que a mí me parece abusivamente cara, pero pues se van abaratando los costos, aún así siguen siendo un material caro. Se requiere personal capacitado, indudablemente, hay que comprender qué es lo que está uno haciendo. Yo, con toda sinceridad, he conocido gente que no pueden entender lo que es el plano cartesiano y se les dificulta mucho el poder entender cómo es que trabaja el equipo del estereotaxia. Hay bastantes diferencias técnicas, particularmente en los niños, con respecto a los sitios donde podemos pinchar, a los sitios donde podemos aplicarlo, y esa situación también es algo relevante, ¿no? En particular con los niños que tenemos que aplicar un marco, como en el caso del sistema con el que contamos nosotros en el hospital, pues tenemos que pinchar, y los pinchos ustedes los conocen, son aparatos bastante violentos. No existe un modelo que en realidad permita su aplicación en cualquier edad. Nosotros, los pacientes más pequeños que tratamos fueron alrededor de 30 meses. Seguían teniendo 2 años, pues, pero eran más o menos 2 años y medio. Solamente un par de pacientes de esa edad, porque en edades más tempranas la flexibilidad del hueso hace que cuando uno está atornillando, le está dando vuelta al pincho para apretar y fijar el cráneo, producen fracturas hundidas o literalmente perforaciones que alcanzan incluso el parénquima cerebral. Eso está descrito en muchos lugares. Nosotros solamente una vez tuvimos un hundimiento parcial en un niño de 3 años y medio. En el monitoreo anestésico no se puede realizar en cualquier lugar. Es decir, no todas las instituciones cuentan con un carro anestésico en la sala de tomografía, o no podemos tener en la sala de quirófano también un tomógrafo o algún aparato para hacer la planeación. Entonces, o como en el caso de mi hospital, que los anestesiólogos no se levantan temprano, ¿no, Gris? Y eso nos pone en un inconveniente a veces, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, yo hice infinidad de procedimientos con anestesia local, pero yo era el que aplicaba la anestesia, yo mantenía a mis pacientes sedados, yo los mantenía en monitorización porque no contaba con este apoyo anestésico. Obviamente la variación, entre más pequeño sea el niño, la posibilidad de deformidad en el cráneo o el cambio de volumen y la localización de las estructuras dentro del cráneo varía considerablemente por esa flexibilidad o por el drenaje de líquido cefalorraquídeo, por los cambios vasculares que también modifican la situación espacial del cerebro, y entonces eso impide que técnicamente se haga en niños de menor edad. Claro que los aparatos que utilizan navegación hoy día, que nos permiten hacer orificios pequeños de 2 milímetros con un twist drill y meter un catéter que se ajuste a ese tamaño, nos permiten el ampliar un poquito esta frontera, pero en términos generales, en el 90% de las ocasiones, este tipo de cirugía no es una cirugía que sea factible en niños menores de 2 años, por esa razón. Nosotros tenemos
como decía, un aparato ZD, es menos conveniente que el Excel, es menos preciso. Su software también es un software menos amigable desde el inicio. Y tenía, para el momento en el que se empezó a utilizar, un menor tiempo de experiencia que el del Excel. Pero sí, tiene el aparato, pues formalmente cuando se construyó ya lo hicieron con fibra de carbono, entonces con un mucho menor peso que los aparatos de metal que se utilizan para los cabezales de CRB, BRB o los Lexel, que tengo entendido ya hay también ahora de bajo peso. La dimensión de los postes son más pequeños, lo que permite una buena aplicación para pediatría, y también tiene mucho menos componentes articulares ZD, lo que favorece la simplicidad para su uso. La verdad es que, pues yo creo que de todos los residentes que pasaron conmigo, que vieron el uso del ZD, probablemente 2 les costó trabajo más allá del tercer procedimiento el utilizarlo, pero después de 5, 10 procedimientos, absolutamente todas las personas que están en contacto con un ZD aprenden a usarlo. Entonces, a mí me parece que es muy sencillo de entender, bastante fácil de aplicar. En realidad, el cerebro del cirujano es el que tiene que cambiar en el sentido de que haga bien su planeación en dónde va a poner los postes para que su blanco no quede fuera del lugar. Esta es una foto de los primeros, el primer software que tuvimos, que ya nos daba una imagen. Vean la reconstrucción, pues no tiene que ver absolutamente nada con los programas que conocen los jóvenes que nos están acompañando y que ya les tocó la era de la reconstrucción de superficie por la suficiencia de las computadoras. Cuando a mí me entregaron esta computadora, todavía no existían las Pentium. Entonces, pues obviamente no podían procesar la imagen de una forma apropiada y, como sea, nos permite distinguir muy bien el efecto de volumen de superficie del cráneo y las dimensiones de la lesión. Esta nena era la sobrina de una enfermera de neonatología que le hicimos una resección tumoral con una craneoviada en una lesión talámica. Aquí está la lesión. Una lesión bastante extensa que indudablemente podría haber sido abordada por una cirugía convencional en transventricular, ¿no? Y entrar por la parte medial del ventrículo. ¿Qué problema tenemos con ese tipo de accesos? Que más o menos la mitad externa de la lesión se hubiera quedado ahí. Una de las cosas que yo discuto siempre con mis residentes es la situación de la morfología de la lesión y dónde están sus diámetros mayores. ¿Cuál eje nos da mayor posibilidad de seguirlo y de incrementar la posibilidad de resección? Entonces, un eje oblicuo de arriba hacia abajo no nos da gran posibilidad de resección aquí, pero un eje transverso, literalmente acostado aquí, ¿no? Completamente horizontal, nos da el mejor eje para esta lesión, abriendo una ventana de 1,5 centímetros aproximadamente, que fue lo que hicimos. ¿Qué cosas son las que hicieron que cambiara la estereotaxia de los tiempos originales hace más de un siglo con lo que usamos hoy día? Pues el hecho de que tenemos equipos de cómputo que resuelven muy rápido todos los datos que estamos metiendo, el hecho de que tenemos con los microscopios, con endoscopios, una visión mucho más apropiada de lo que existió por muchos años, los métodos de imagen que ahora tienen una precisión increíble y un detalle anatómico que es muy superior a la ventriculografía, que es con lo que empezó a trabajar la estereotaxia, y que nos dan un detalle anatómico mucho más preciso, mucho más conveniente, nos permiten distinguir mejor el flujo de las lesiones tumorales particularmente. Y la otra es, por supuesto, la participación multidisciplinaria, ¿no? Yo aprendí bastantes detalles técnicos sobre el uso de los endoscopios por la actividad de los urólogos y de los otorrinos en mi hospital cuando yo inicié con esta práctica, y porque ellos tenían pues mucho más casos que los que teníamos en neurocirugía. Y en la forma en la que se abordan algunas cosas también que nos ha podido permitir el que hagamos ciertos detalles técnicos con el manejo de los pacientes, como por ejemplo una buena sedación en lugar de una anestesia general en todos los niños.
Estos son datos de una tesis que realizó ya hace 8 años un cirujano pediatra egresado de nuestro hospital. Hizo el análisis de los pacientes en los que teníamos el expediente completo, que no había duda ni de laboratorio, ni de imagen, y que teníamos los datos de seguimiento también. Como ven, la mediana de edad es de 7 años, pero sí teníamos niños pequeños, como les había comentado, de 2 años. En nuestro hospital se atienden pacientes hasta los 17, este dato de 15 es inexacto, hasta los 17 llegamos a atender. ¿Qué dificultades tenemos particularmente en niños, sobre todo cuanto más chiquitos son? Ustedes saben que embriológicamente el ventrículo tiene más flujo, persisten vasos sanguíneos con un flujo ligeramente mayor también en algunos sitios periventriculares o se hacen ectasia las venas más fácilmente en esos sitios que en pacientes adultos, y hay que tener mucha precaución en no tocar sitios que sean muy cercanos a la pared, procurar penetrar hacia la lesión aunque estés muy cerca del ventrículo, más por el parénquima que por el ventrículo mismo. El volumen de las estructuras en los niños siempre es más pequeño. Entonces, eso reduce el espacio físico en el que se encuentran las mismas fibras que controlan el movimiento o que producen pues algún otro control en un volumen más pequeño. Entonces, utilizando en forma inapropiada los métodos, aún sean estereotácticos, siempre tenemos una posibilidad de producir más daño. La localización de las lesiones que nosotros tratamos en el estudio que hizo nuestro residente, como ven, normalmente era con predominio profundo. Con el advenimiento de la neuronavegación, probablemente esta relación no sea tan clara como lo fue al principio. Esta estadística yo la traigo para que ustedes vean cómo indudablemente nosotros seguíamos la indicación que era en ese momento de la guía, que era que las lesiones profundas se debían tratar con este método y las superficiales con una cirugía abierta. Sin embargo, esta relación, como les digo, ha cambiado. Probablemente ya se ande por ahí de un 60% en hemisféricas y un 40% en profundas, no porque disminuyan las profundas, sino porque se amplió la aplicación en las lesiones que son hemisféricas. Los diagnósticos, como ven en esta tabla, perdonen por lo cargado que está, espero que sí se alcance a leer, pero tiene una variación extensa. No es una situación extraña que haya muchos diagnósticos distintos si estamos considerando que las lesiones pueden ser del tallo cerebral, pueden ser de la región, de cualquiera de las inmediaciones de las regiones diencefálicas o de los hemisferios. Sin embargo, quiero resaltar bastante la situación de que incluso hasta un quiste dermoide fue biopsiado con estereotaxia, lo que pues, seguramente podrá decir alguna persona que lo que no teníamos era un buen método diagnóstico, y en efecto así era. Esta lesión se tomó la biopsia sin tener resonancia magnética y no hubo manera de diferenciarla en preoperatorio. Y un niño que tiene una lesión muy bizarra grande, que fue diagnosticado como carcinoma de plexos coroideos, cuando no tenía el volumen que normalmente tienen esas lesiones. Entonces, yo creo que alguna vez escuché pues una plática en uno de los congresos latinoamericanos donde criticaban al médico por el tipo de lesiones que había biopsiado o que se habían operado con estereotaxia, y yo pues sinceramente creo que el diagnóstico no define el procedimiento, la indicación la hace la localización y el criterio del médico para salvaguardar la seguridad de su paciente. Entonces, si consideran ustedes que tiene que usarse para una MAP, disculpen, un procedimiento estereotáctico, por mí está perfecto. Eso es exactamente lo que debiera ocurrir. En el caso de esta lesión isquémica, era una lesión que se tomó en fase subaguda, con clínica un tanto confusa por los familiares que no tenían manera de darnos un dato más preciso, y como sea, pues se llegó al diagnóstico de la lesión. Se pensaba que era un absceso, perdón. Muy bien, entonces, la abreviatura, el DNT, quiere decir déficit neurológico transitorio.
DNP quiere decir déficit neurológico permanente. Entonces, como ustedes ven, el presentar un déficit neurológico transitorio es una situación común. Estos datos están señalados particularmente para, o se presentaron, perdón, particularmente en forma más frecuente en los niños que se les tomaba biopsia de tallo. Regularmente esas lesiones no cumplían al 100% con una de las contraindicaciones de la estereotaxia, que es el efecto de masa. Como ustedes saben, los volúmenes de los tumores en el tallo cerebral en los niños normalmente son mayores, entonces no podríamos decir que no hay efecto de masa, y el riesgo exactamente es eso, ¿no? Que uno meta la aguja, tome su biopsia y ya sea por un poco de sangrado o por edema local, el paciente tiene deterioro de sus condiciones neurológicas. Hay que tener mucho cuidado en el no acercarse demasiado al piso del cuarto ventrículo para no producir también un efecto local importante que afecte la formación reticular y que haga que nuestro paciente pueda caer en coma. Afortunadamente con nosotros no hubo nunca esa situación, ¿no? Pero es algo que yo estoy obligado a decirles porque en la literatura aparece como un problema frecuente. Entonces, el porcentaje global se refiere al total de todos los procedimientos que se realizaron con estereotaxia, y esto es el porcentaje relativo de estas complicaciones respecto solamente a las 17 complicaciones que presentamos. Si nosotros hacemos una propuesta, pues, de estimar el riesgo de tener un déficit neurológico cuando hacemos una biopsia por estereotaxia y lo dividimos entre los que tienen lesiones del tallo y otras localizaciones, como ven, pues el tener una lesión en el tallo cerebral lo que da es un riesgo relativo muy alto. Tenemos un OR de 4, lo que implica que más o menos por cada 8 pacientes que tratemos vamos a tener ya un paciente con esta complicación, en el caso particular de las lesiones del tallo cerebral. Entonces, debe ser algo que se debe anticipar al familiar. Generalmente esta complicación, que es el déficit neurológico focal, es transitorio, entonces hay que anticiparlo, hay que dar la información para que la gente esté enterada. Esta es una parte importante que yo quise resaltar mucho cuando se hizo la tesis de este residente, porque en la literatura mundial, prácticamente en todos los lugares, hablando particularmente de niños, se dice que como se debe hacer la biopsia en niños siempre es con anestesia general. Yo soy un enemigo de las declaraciones absolutas. Me parece que uno tiene que evaluar tanto sus condiciones de práctica como la probabilidad de tener una complicación. Y como ven ustedes aquí, la posibilidad de tener una complicación durante un procedimiento anestésico con sedación, pues es muy bajo. La ventaja que tiene es que, literal, se puede hacer el procedimiento en forma ambulatoria y de esa manera garantizar que el paciente no tenga una complicación mayor. Después de un tiempo, aunque no le decimos así, apareció la neuronavegación. La neuronavegación es estereotaxia, pero es estereotaxia sin marco. Entonces, todas las aplicaciones que nosotros vemos en la actualidad con la neuronavegación, pues no es otra cosa más que estereotaxia, perdón. Está basado igual en los ejes cartesianos y nos da la mejor ruta para esto. Tiene muchas opciones adicionales, en particular una que a mí me fascina y me parece excelente es el ultrasonido. Es muy práctico, es rápido de hacer, es fácil de utilizarse en cualquier sala de cirugía y nos da una imagen en tiempo real a la que no le importan las modificaciones por pérdida de volumen, por cambios en el flujo, por disminución del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues la verdad es que es un método que es mucho más preciso. Ahora, la resonancia magnética, como yo les decía, tiene inconvenientes con respecto a la tomografía en el hecho de que su variación en la magnificación periférica al centro es mayor. Es decir, cuando nosotros queremos biopsiar o queremos guiar algo con resonancia magnética exclusivamente hacia
la convexidad, podemos tener un error por la deformidad que causa la resonancia de hasta 3 milímetros, dependiendo del aparato, por supuesto, o 5 milímetros, 3 milímetros. Cuando usamos la tomografía, la posibilidad de error no existe porque el método por el que se recaba la información es distinta. Pero las lesiones que están periventriculares hacia el centro del paciente tienen una variación que es muy baja. Entonces, en este sentido es donde yo les decía que probablemente la medición de distancias como la del eje intercomisural es algo que no sea tan indispensable, sino tal vez al mejorar los datos de localización anatómica y el detalle con el que vemos las estructuras con diferentes secuencias de resonancia, puedan en su momento sustituir este tipo de referencias generales. Esto es acerca del ultrasonido, que les digo que permite una integración también en mezclar la información del ultrasonido con el de la tomografía que ya tenemos disponible previamente o de la resonancia y darnos una imagen real, ¿no? Con esto, yo lo único que quiero resaltar es que al tener una guía ultrasonográfica o por imagen, como en el caso de la imagen de la derecha, con los infrarrojos y el instrumento, pues hacemos más aplicaciones hemisféricas y eso nos explica por qué hay mayor aplicación hemisférica hoy por hoy y no como antes, ¿no? Esta es una sala como la quisiéramos tener todos. Nosotros no tenemos más que disponible nuestro bracito para la detección de los infrarrojos y tenemos un buen microscopio, un pentero que nos permite correlacionar también las imágenes que se pueden inyectar con el navegador y lo que queremos es tener un resonador, pero eso difícilmente se va a dar como en muchos hospitales de Latinoamérica. Hice una revisión de cómo está la situación de las publicaciones de estereotaxia o de navegación y las aplicaciones neurológicas representan hoy por hoy menos del 20% de las publicaciones de estereotaxia o de imagen de navegación. En los 90s, que fue cuando yo empecé a trabajar con esto, representaban al revés, el 80% de las publicaciones, todo lo que hacía neurocirugía. Ahora hasta los ortopedistas, como esta imagen, utilizan esto para hacer planeaciones y para reconocer las lesiones. Estas son las aplicaciones exclusivamente de navegador en 3 años, en los 3 primeros años que utilizamos. Estaban un poco ofendidos en el hospital porque estaba diciendo para qué fue que utilizamos la neuronavegación en estos casos. Ya lo están viendo ustedes aquí. El software nos da una posibilidad de identificación de estructuras y de reconstrucciones que es muy diferente a la que les enseñé en la ocasión previa. Nos permite planeación con mucho mayor facilidad de biopsias en sitios distintos. Este paciente tenía una enfermedad anoxisquémica que había dejado secuelas, pero también tenía una enfermedad neurológica difusa. Entonces tuvimos que tomar biopsias de diferentes sitios. En este caso están tomados una trayectoria violeta, una azul corta para el occipital y 2, una para el temporal y otra para el frontal hemisféricas. Entonces, como ven, tiene posibilidades de aplicación múltiple. Nos sirve para guiar cráneos, aunque no sean lesiones que sean profundas y que nos puedan confundir en el sentido de no verlas, pero nos ayudan a identificar cuando ya estamos cerca las estructuras vasculares. Entonces, aquí, por ejemplo, lo usamos para definir la localización exacta de las carótidas y cómo se comportaba el nervio óptico para no lesionarlos cuando estábamos operando al paciente. Entonces, la aplicación no es diagnóstica en el sentido del tomar la biopsia, sino es diagnóstica para prevenir el daño de estructuras circundantes y proteger la integridad de nuestro paciente. Y la opción que nos da la navegación, que sigue siendo estereotaxia, el mismo plan se llama así, ¿no? iPlan Stereotaxy, es tener diferentes planos para que podamos reconocer, orientar al familiar sobre dónde está la lesión, qué complicaciones posibles tiene, y pues obviamente yo lo digo con toda sinceridad, no vuelve mejor a ningún neurocirujano con experiencia la estereotaxia. Eso está probado en diversos estudios que se han hecho
a nivel mundial, pero a los residentes los vuelve sin duda mucho más orientados mientras están operando con nosotros. Entonces, su valor en la enseñanza es considerablemente mayor de lo que la mayoría de las personas han hecho referencia hasta el momento. Yo, de hecho, creo que es una herramienta que no es un simulador, pero se acerca a él y entonces nos permite que los residentes comprendan. Esta cirugía se le hizo a una nena con un astrocitoma focal mesencefalotalámico, la famosísima ILI, y esta niña veracruzana, como ven, pues tenía una lesión muy profunda a un lado del mesencéfalo, que recorría todo el pedúnculo cerebral y alcanzaba el tálamo, y con el uso de la estereotaxia y la planeación que hicimos con este software, pudimos lograr resecar aproximadamente el 60-70% del volumen de la lesión. Y la niña después recibió otra de las aplicaciones actuales de la estereotaxia, que es la radiocirugía, y sigue con nosotros, sigue viva, con control completo de la enfermedad. En el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, en estos casos, un paciente que se operó para hemisferectomía, yo uso el software de navegación exclusivamente para la planeación, que la comprenda el residente y que la comprenda el familiar. Pero creo que los fines educativos, ya sean médicos o para la población en general, deben ser cosas que se tengan que evaluar para justificar la compra del software y que se pueda aplicar en otras cosas y no solamente se le vea como una herramienta exclusiva para el quirófano. La verdad es que da ventajas adicionales. Bueno, las trayectorias múltiples, como ya lo habíamos comentado, la integración con imagen me parece vital. Aquí están viendo cómo se inyecta la imagen de nuestro microscopio en la misma imagen del navegador, y eso también permite que los residentes tengan una opinión bastante más clara. Este paciente tenía un ependimoma, era toda la porción mesial del lóbulo temporal el que tenía el tumor. Entonces vamos avanzando lentamente, se le va diciendo al residente por dónde vamos, él sabe qué estructuras son las que están circundantes, está viendo en la imagen del microscopio qué es lo que estamos localizando, tanto de tumor como de estas estructuras vasculares o cerebrales importantes, y de esa manera tenemos una buena educación. Y bueno, la cuestión aquí es el comprender que el hacer cirugía sin marco es lo que tenemos que procurar hacer en la actualidad. Ahora existen sistemas como este que les estoy presentando en un video comercial, en el que el generador del campo electromagnético nos permite hacer otra vez nuestro cubo estereotáctico, nuestras coordenadas cartesianas en un volumen definido. En medio de ese cubo metemos la cabeza de nuestro paciente y en ese momento todos los puntos que están dentro de este campo electromagnético son reconocidos como coordenadas cartesianas dentro de nuestro sistema de navegación, en el que podemos repetir incluso el muestreo de la superficie para que podamos, si es que se giró un poco, por ejemplo, nuestro paciente de la cabeza, volvemos a hacer el ejercicio de hacer el registro de superficie de su cráneo y volvemos a tener coordenadas estereotácticas para tratar de garantizar su seguridad. Entonces, los usos de la estereotaxia, como les digo ahora, son así, son para otorrino, son para columna, son para hígado, son para pulmón. Hay infinidad de artículos en los últimos 3 años escritos para el registro de termocoagulación para lesiones cardíacas. Entonces, el futuro de nuestra medicina en neurocirugía y en muchas otras especialidades sigue siendo con la estereotaxia en diferentes aplicaciones. No se me ocurre hoy otra, ¿verdad? Pero seguramente en unos años tendremos algunas aplicaciones adicionales que pues ya veremos qué es lo que haremos con ellas, ¿no? ¿Qué otro conocimiento podamos aportar? ¿Qué otras aplicaciones podríamos hacerle? Y yo quisiera que me dijeran algún comentario. Okay. Jaime, se sale su screen share si tú quieres. ¿Tú quieres salir a su screen share? Ya Okay. me salí, porque ya me quería salir, sí. Oh, ok, lo siento. Yo no sé si quieres o no.
Ya, en efecto. Oh, ok. La plática estaba planeada a propósito con una duración no tan larga para que tuviéramos más oportunidad de comentar opiniones o que si tienen preguntas técnicas yo con todo gusto las pueda contestar con relación a la experiencia que tengo y que podamos hacer algo un poco más dinámico. Bueno, muy bueno. Bien presentado, buen slides. Muy interesante, yo creo, para los neurocirujanos y para todo. Ok, vamos a abrir la discusión para los neurocirujanos. Griselda, Erika. Aunque sea saluden. Ok, yo creo que es muy interesante el curso. ¿Tiene preguntas? Y Luis acaba de llegar también. Hola, Luis. No, los estaba viendo por la página de neurocirugía.tv, pero me acabo de conectar a través del link. Especialmente felicitar a Jaime, nos conocemos desde hace un buen tiempo y pues muy enriquecedora para nosotros. Yo recuerdo haber utilizado por primera vez un equipo de neuronavegación 4 en Melbourne, en Australia, y todavía utilizábamos discos magnéticos para cargar las imágenes y era un relajo completo porque llegaba el paciente, ya podrás imaginarte, pero a final de cuentas, bueno, ha progresado tanto y ahora con la posibilidad de la navegación con equipos electromagnéticos es fabuloso. No he tenido la oportunidad yo de usarlos, pero he visto en algunas otras presentaciones que la cuestión práctica de la disponibilidad de estos equipos es fabulosa y lo que pueden aportar también. Entonces, pues un excelente trabajo y ojalá el progreso de la tecnología nos ayude a mejorar también el pronóstico de nuestros pacientes. Sí, hoy los equipos, por ejemplo, Medtronic tiene una excelente aguja para biopsia que se mete por un orificio muy pequeñito, nada más se hace una trefina y por ahí se mete la aguja, se toma la biopsia y no tienes mayor problema. Y es todo frameless. Entonces, la verdad, el no tener marco me parece una ventaja enorme. Esa debería ser precisamente la aplicación principal que tuviéramos en pediatría para tratar de evitar esa manipulación de los pinchos que siempre fue visto, pues hasta con burla, ¿no? Acá le dicen la corona de espinas, ¿no? Coloquialmente los cirujanos que no son neurocirujanos al sistema, ¿no? Y pues sí es una cosa un poco aparatosa, no es agradable ver al paciente cuando uno no es médico con ese aparato, o incluso pues los médicos que no son neurocirujanos se impresionan, ¿no? Y dicen que qué le estamos haciendo a los pobres niños. ¿Alguien más? Tú, Erika, aunque sea que nos digas que ya quieres tener uno en tu hospital. Ok, lo siento, me mute. Ok, Patty, ¿tiene algo? ¿Tú tienes mucha experiencia, Patty, en cirugía estereotáctica? Está mute, Patty. Bueno, aquí sí se realiza estereotaxia, neuronavegación en el Hospital Gahaham. La verdad que hemos tenido muy buenos resultados, tanto en las cirugías de epilepsia, para la colocación de los electrodos profundos, o las lesiones a nivel talámicas, que son de difícil manejo, para poder llegar al diagnóstico. Es el único centro que actualmente, a nivel público, para niños lo tiene, y la verdad es que excelente. Y felicitarlo al doctor, una charla espectacular, creo que ha explicado todo lo que nosotros tendríamos que saber como una forma básica, ya que también hay residentes y alumnos que están viendo esta conferencia. Muchas gracias, doctor Jaime. Gracias. Gracias, Patty. ¿Y Griselda o Gris tiene algo que decir? Oh, no sirve, ok. No, ok, ¿ya me escuchan? Sí. Bueno, agradecerle al doctor que nos acompañe en estas nuevas conferencias a través de la línea.
Y bueno, agradecerle también porque él ha sido mi maestro desde hace más de 20 años, cuando yo llegué por primera vez a neurocirugía. Con él básicamente yo aprendí también el manejo estereotáctico y la cirugía funcional en los niños. Y pues para mí es un honor que pueda participar con nosotros también aquí, exponiendo la experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo. Sí. Gracias por tu comentario, Gris. Y una de las cosas ahora que dijo de la cirugía funcional, Griselda, es que los neurocirujanos de pediatría somos un poco impulsivos, a veces obsesivos, pero nos limitan mucho los especialistas alrededor. Entonces, nosotros tuvimos al inicio un impulso grande tratando de hacer psicocirugía. Las enfermedades en los niños son ocasionalmente extremadamente graves. Y tuvimos varios casos de niños a los que le hicimos cingulotomía, incluso llegamos a hacer hipotálamo posterior para trastornos agresivos. Y la verdad es que no hay mucha experiencia mundial en eso. Yo quiero invitarlos a que traten de promover ese tipo de procedimientos en sus países para que se hagan con mayor frecuencia cuando sea necesario, porque un adolescente de 14 años golpeando a su mamá, a sus hermanitos, a toda la familia, la verdad se vuelve un grave problema. Entonces, deberíamos tener también muchos más casos de ese tipo. Los psiquiatras no nos ayudan, igual que a veces los neurólogos con la cirugía de epilepsia, pero pues es algo que no debe sacar uno de su cabeza, que tiene que estar allí para que exista pues la opción para el paciente. Y Carlos, yo creo que ha hecho un congreso de cirugía estereotáctica en Parkinsonism. Tú tienes experiencia en cirugía estereotáctica, ¿verdad? Buenas tardes. Felicitaciones, la verdad, una conferencia magnífica, ¿no? Dándonos a conocer, o sea, acerca de las ventajas, los beneficios que tiene el uso de la neuronavegación, los inicios y las ventajas de la cirugía estereotáxica. Igualmente yo inicié con el uso de este tipo de equipos allá por el año 98. Actualmente en el hospital en el que estoy tenemos el neuronavegador LS7 de Medtronic. Estamos tratando de incorporar que el sistema de imagenología intraoperatoria se pueda adaptar a los estudios preoperatorios, pero lo importante, o sea, de la neurocirugía funcional o de la cirugía estereotáxica en la actualidad es de que nos brinda una precisión importante, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, si bien es cierto, como comentaba, en cierto tipo de patología cortical, subcortical, también, si bien es cierto, no necesitaríamos, pero en cambio nos favorece grandemente en la localización exacta y además acorta el tiempo de la cirugía y los sistemas de abordaje son mucho más específicos, son mucho más determinados. O sea que el equipo, o sea, quienes se dedican a hacer neurocirugía funcional o cirugía estereotáxica, conocen verdaderamente, o sea, de las ventajas que tiene este tipo de tecnología y yo creo que en un futuro no muy lejano, dentro de la neurocirugía, podrán desarrollarse y sobrevivir a estos cambios tecnológicos que se está dando a nivel de salud, la parte de la neurocirugía funcional, que es una parte importante. Sin duda. Y lo funcional, digo, es muy amplio. La verdad es que ya con epilepsia, como dijo Patti, ya tenemos un mundo de información y de datos que conseguir, pero la psicocirugía definitivamente a mí me parece que no debe ser algo que se olvide. No porque sean niños no se van a utilizar procedimientos estereotácticos, entonces yo creo que sí es importante que estemos conscientes de eso, ¿no? El gran problema que tenemos es, como comentabas, o sea, la colaboración que hace falta de parte de neurología, de parte de psiquiatría.
Yo no sé si el problema se da porque de pronto piensan que van a perder pacientes al ser que esos pacientes sean tratados por el neurocirujano. Yo creo que debería eso, o sea, llegar a que los profesionales de esa rama lleguen a entender que el manejo de esas patologías es conjunta, es multidisciplinaria, y que al contrario de que nosotros tras el tratamiento neuroquirúrgico, esos pacientes no van a quedar en neurocirugía, o sea, esos pacientes van a regresar a sus consultorios, van a regresar a sus centros sanitarios. Afortunadamente, en la ciudad de Quito, en un hospital privado, hemos levantado una unidad de neurociencias y vemos que por el momento los psiquiatras están trabajando, tienen mucho ímpetu de querer desarrollar esta parte de la neurocirugía funcional y son quienes más vale han solicitado ver unos 2 o 3 pacientes si es que hay la posibilidad de hacer un tratamiento psicoquirúrgico o no. O sea, en ese aspecto me quedé sorprendido, al contrario de lo que comúnmente suele ser. O sea, que nos quedamos, o sea, tenemos un cierto tipo de abstención. Pues ojalá y se dé. Así es, esperemos. Ok, ¿hay otro comentario antes de terminar del panel? Sí, me gustaría felicitar al doctor Diego Pérez por su excelente plática, muy ilustrativa. Y en su experiencia, ¿qué tipo de lesiones, hablando prácticamente de tumores, han causado mayor controversia o mayor morbilidad para usar la técnica por estereotaxia en cuestión de biopsia? Indudablemente lo más peligroso es el tallo y como comenté en la plática, ¿no? Los que más se nos complicaron siempre fueron los niños con lesiones en el tallo cerebral. Eso puede llevar también a una discusión como de 1 hora, ¿no? De si está indicado o no hacerlo, de si tendríamos realmente que tener ese tejido o no. En nuestro hospital, como tú sabes, tenemos colaboración con los oncólogos, un laboratorio de investigación celular ahora y de investigación genómica, en donde consideramos muy importante el tener la biopsia precisamente para correlacionar marcadores tumorales, tanto genéticos como de superficie celular, con la respuesta que van a tener al tratamiento. Ya son protocolos que se están llevando en diferentes partes del mundo y que en la actualidad ya tenemos a través de los oncólogos un acuerdo de colaboración con un hospital en Ámsterdam y a través de otros laboratorios de investigación, pues con otros hospitales en diferentes ciudades de Estados Unidos para intercambiar la información y obviamente pues se hacen publicaciones locales acá dando los marcadores. Entonces, a mí me parece que independientemente de que tengan un riesgo ligeramente mayor los niños con lesiones del tallo, sí necesitamos información para saber más de la enfermedad. Y, por cierto, aprovechando la situación de que es estereotaxia, todavía encontré en los últimos 3 años artículos que hablan sobre la aplicación de semillas radioactivas para lesiones del tallo. Yo, sinceramente, creo que la aplicación local de radiación por medio de semillas es muy buena opción, que siempre ha sido un desperdicio en el cuadro de atención de la mayoría de los hospitales públicos en Latinoamérica, y que desperdiciamos una gran opción de tratamiento en estos niños, sobre todo porque ustedes saben que nuestros territorios son regularmente extensos, más extensos pues que por supuesto que los países europeos. No tenemos las ventajas de la comunicación que existen en otros países. Entonces, si tenemos un paciente que vive en la sierra de Veracruz y le pongo yo un catéter con semillas radioactivas para tratamiento, ese niño va a completar su tratamiento con radioterapia sin necesidad de quedarse aquí, ¿no? Y no depender de quién sabe quién, que no puede tenerlo en una casa aquí en México. Y me parece que es una excelente opción. Digo, ya conocí una parte de Argentina que está todo súper lejos, entonces igual podrían tratarse pacientes allá así. O tuve la oportunidad de estar ya también en Santa Cruz, allá en Bolivia, y pues ya veo cómo está la orografía allá y como que tampoco serían muy mala la idea de que pudiera darse el tratamiento con radiación de esa manera, ¿no? Entonces las distancias también a veces deberían invitarnos a utilizar
opciones terapéuticas con las que no contamos hasta hoy. Yo no sé qué experiencia tengan también en el uso de este tratamiento. Qué bueno. Y Ivan, ¿puede oírnos? ¿Tiene algo comentario del hijo de Jaime? Ivan, ¿tú puedes escucharme? Sí. No. Hola, Ivan. Yo oigo bien. No. Iván. Ok. Hola, Iván. Ok, Lourdes, ¿tiene algo que decir, profesor Diego Ramírez? Lourdes, ¿puede oírme? Ok, well, vamos a terminar. Mucho gusto, Jaime, y invito para presentar en cualquier congreso que tenemos.